Muy bien, vamos a iniciar la gestión de rendimiento en el SMDB de Oracle. Entonces, en este video tutorial estaremos viendo cada uno de los tres puntos, que es el análisis de rendimiento de utilización de Apache JMeter. Segundo, herramienta de análisis de rendimiento de Oracle 10G, que en nuestro caso es 11G, y la herramienta de análisis de rendimiento de Windows Server, que en nuestro caso es Windows XP. Muy bien, primero debemos descargar el JMeter desde la página. Aquí podemos en jmeterapache.org download JMeter. Entonces podemos descargar en los binarios. Le damos aquí en zip y entonces lo podemos obtener. Vamos a descargar. Aquí entonces se nos descarga el Apache JMeter y mientras vemos que se descarga, entonces estaremos indicando que lo que vamos a crear en este aplicativo hecho en Java, que es múltiple plataforma, en donde se pueden gestionar el rendimiento de muchas aplicaciones, ya sean aplicaciones en HTTP, HTTPS y viendo aplicaciones en base de datos, en la cual podemos observar el grado de rendimiento que obtiene un aplicativo como tal. En este caso, pues ya hemos creado un usuario que se llama admin en Enterprise Manager y vamos a conectarnos desde JMeter a este usuario. Vemos que ya descargó y ya lo tengo ubicado en C. Creo una carpeta que se llama JMeter. Ahí tengo la carpeta y aquí tengo las carpetas como tal. Antes de poder realizar la conexión, debemos descargarnos el JDBC de la base de datos, que se lo encontramos en la página de la base de datos como tal, y escribimos JDBC. En nuestro caso ya yo lo he descargado para agilizar. Entonces tengo el OJDBC 6 de Oracle para conectarme a Oracle desde nuestra aplicación JMeter. Listo, entonces en lib, en donde encontramos todas las librerías para el aplicativo, podemos pegar el JDBC y entonces ya nos reconocerá como tal la base de datos Oracle. Muy bien, iniciaremos con la ejecución de JMeter, debido a que ya hemos incluido el controlador de OJDBC. Le hacemos doble clic y vemos que ha iniciado Apache JMeter versión 3.0. ¿sí? Entonces, en esta aplicación que está hecho en Java, es donde vamos a realizar las pruebas a la base de datos Oracle 11G. Entonces iniciamos. Aquí le damos añadir hilos, usuarios, grupo de hilos, y en grupo de hilos vamos a colocar la primera prueba que está expuesta en el manual, en el laboratorio, prueba número 1. Prueba 1. Esta prueba 1 va a tener un número de hilos
de 8, ¿sí? Muy bien, entonces el número de hilos o el número de usuarios va a ser de 8. El periodo de subida o el tiempo de respuesta van a ser 0. El que está propuesto en el laboratorio va a ser 0. Y el contador bucle, del blue bucle, o como dice el PDF sería el número de peticiones. En este caso van a ser 3. Muy bien, entonces ya incluidos los datos, la información, le vamos a dar a guardar. Y efectivamente vamos a guardar prueba 1 JMX automáticamente se guarda en la carpeta bin. Le damos guardar y ya hemos guardado completamente la información de prueba 1. Ahora lo que vamos a hacer es a conectar nuestro JMirror a la base de datos Oracle. Entonces le damos clic derecho en prueba, añadir, controlador lógico, elemento de configuración, y en elemento de configuración vamos a añadir configuración de conexión JDBC. Listo, entonces ya estamos aquí en la pantalla de configuración de la base de datos. Bien, entonces aquí estableceremos toda la configuración y las configuraciones de la conexión a la base de datos de nuestra base de datos Oracle. Yo las tengo acá predefinidas, ¿sí? Que sería la URL de la base de datos sería jdbc oracle team / localhost lreyes, la base de datos, y luego el controlador JDBC vendría siendo Oracle Drive. El usuario en nuestro caso es admin y la contraseña sería Sena 2016. Muy bien, entonces esa sería la configuración en nuestro caso. Y el nombre de la variable, algo muy importante, el nombre de la variable vamos a ponerle SQL variable. Muy bien, entonces esta es la información de la conexión de base. Muy bien, entonces ahora la idea es crear una petición. La idea es crear una petición JDBC en muestreador petición JDBC. Listo, entonces vamos a poner nombre de variable el que pusimos en la configuración de la conexión JDBC, en este caso SQL variable. Listo. En nuestro archivo monitor tenemos un listado de consultas que vamos a utilizar, pero acá en nuestro SQL Developer ya hemos corregido algunas que no se encontraban bien para el motor de base de datos, y en este caso vamos a poner esta. Listo, entonces copiamos el query SQL y le damos guardar. Listo, vamos a hacer otra petición, añadir otra petición, muestreador petición JDBC a la misma SQL SQL variable, así es, SQL variable, y nos traemos una de las consultas que ya se ha realizado. Bien, le damos guardar. De esta forma hemos creado la petición JDBC, las dos peticiones JDBC. Ahora lo que vamos a hacer es buscar
receptor y vamos a buscar una especie de visualizador, ¿sí? Pero entonces en este caso va a ser el siguiente. Efectivamente vamos a crear, pero a insertar, pero el reporte de resumen en este caso. Aquí vemos ya hay un total, hay ciertos totales. Ahora ingresamos el reporte, el gráfico más bien, gráfico de resultados, y estos son los reportes que vamos a verificar cuando logremos realizar las pruebas. Listo, entonces nuestra idea es crear nuestra siguiente prueba, crear un plan de pruebas, crear una prueba número 2 en nuestro caso. Muy bien, entonces en plan de pruebas añadimos hilos, grupo de hilos, vamos a ponerle prueba 2. En este caso no vamos a tener 8 usuarios, sino vamos a tener 16 usuarios. El periodo de subida vamos a ponerle 5 y el contador de bucle vamos a ponerle 6. ¿Sí? Entonces este va a ser el tiempo y este va a ser la cantidad de peticiones. Listo. Veamos, la escribimos bien para llevar el orden, le damos guardar y se ha guardado. Ahora muy bien, ahora creamos la configuración, la conexión de JDBC, configuración JDBC. Aquí le vamos a poner igual SQL variable, ¿sí? Acá también la misma información que teníamos con la anterior, y acá el driver. Luego el usuario y le damos guardar. Creamos nuevamente nuestras peticiones. Petición JDBC. Llamamos SQL variable y pues digitamos la de la segunda prueba. Muy bien, le damos guardar, creamos nuevamente un muestreador petición SQL variable y le damos la segunda. Le damos guardar. Hemos creado nuestra petición. Ahora creamos el resumen de reporte. Que se lo encontramos, si no estoy mal, en receptor, reporte resumen, y luego receptor gráfico de resultados. Listo, entonces ya hemos creado en este punto la prueba 1, la prueba 2 y por último nos falta la prueba 3. Iniciamos nuevamente, hilos, hijos, grupo, hilos, usuarios, grupo de hilos. Ahora sí será la prueba número 3. Número 3. En este caso serían 32 usuarios con un periodo de un tiempo de 10 segundos
y un contador de bucle que sería 9, ¿sí? 9 peticiones. Listo, le damos a guardar a la prueba 3, creamos nuevamente el controlador lógico, elemento de configuración, perdón, JDBC, copiamos nuevamente la información, admin Sena 16 y SQL variable. Listo. Le damos guardar. Quiero verificar la conexión anterior. Listo. Y esta es la conexión actual. Listo. Entonces, ahora añadimos nuevamente las peticiones en muestreador. JDBC. Y nos vamos, decimos que es SQL variable. SQL variable. Y le damos la siguiente SQL. Vamos a guardar. Creamos nuestra siguiente petición. SQL variable. Bien. Quiero verificar, esta nos quedó SQL variable en el comentario, hay que corregirlo. Muy bien, le damos otra vez guardar. Este también quedó, listo. Entonces finalmente en los receptores le damos ver reporte de resumen y en receptor le damos gráfico de resultados. Muy bien, entonces ya hemos cuadrado todas las pruebas, las 3 pruebas que nos pedía nuestro laboratorio. Muy bien, iniciamos nuestros planes de prueba a ver qué resultado nos reporta, a ver si de pronto tenemos algún error de conexión o algo así, y poder verificar los resultados a obtener. Muy bien, entonces hasta el momento tenemos estos resultados, 2 muestras, la media, la desviación estándar, el error, el rendimiento, el kilobyte por segundo y media byte. Gráfico de resultados, que es muy chico, muy pequeño, y aquí nos muestra la media como tal y la desviación y el rendimiento de nuestra prueba 1, que obviamente pues fue la prueba un poco más pequeña en donde podemos encontrar los resultados. Ya tenemos número de muestra 5, una desviación de 25.000, número de muestra 7, y ahí ha ido aumentando nuestro número de muestra y se ha ido replicando nuestro procedimiento. Veamos nuevamente el reporte. Ya ahora contamos con 12 muestras, con 13 y así sucesivamente. Ya ha ido aumentando el nivel de los gráficos de las pruebas realizadas en la prueba 1, en donde teníamos
8 usuarios al tiempo, y el tiempo en segundos de 0, y un contador de bucle de 3. Si notamos, veamos el motor de recursos de nuestra memoria y observaremos la memoria física usada. En este caso, la memoria utilizada en el momento actualmente es de 6 gigas, ¿sí? Bien, entonces la memoria que tenemos utilizada en este momento, cuando pues podemos ver que han sido enviadas 21 peticiones. Bien, entonces la memoria y la que utiliza Oracle actualmente vemos que es de 2 gigas utilizadas por Oracle. Ahora, 2.2 gigas. ¿Quieres? Guardemos un... Listo. Para este ejemplo, démosle stop. Y la idea es que separen todos los hilos. Muy bien. Nos dice que sea paciente, por favor, que esperemos hasta que el sistema detenga y mate todos los hilos que han sido generados para las peticiones a la base de datos. Recordemos que este programa está hecho en Java y los hilos que son generados están siendo generados por la máquina virtual, como vemos, por Java, que también tiene un uso significativo de la máquina en estos momentos, ¿sí? Usos significativos en la parte del programa que estamos utilizando, que es JMeter. Aún nos dice que seamos pacientes y sigamos esperando la detección de los hilos. Muy bien, ya se han detenido todos los hilos y verifiquemos cómo está la memoria en uso. Pues sigue estando estable. Y ahora verifiquemos cuando se lance la prueba 2, que son 16 usuarios en un tiempo de 5 y en un número de peticiones 6 por cada usuario. Vamos a ver entonces el reporte de resumen. El número de muestras son 44 en estos momentos, 45, y se están incrementando el número de hilos conforme a la prueba va avanzando. Ha ido aumentando el uso de la memoria. Si fijémonos que estaba en 6 GB.4, ahora va en 6.466. Eso indica un uso bastante grande de la memoria con relación a nuestro numeral 3, el rendimiento del sistema, ¿sí? El rendimiento del sistema versus el rendimiento de la base de datos, pues se ve muy involucrado en este aspecto, ¿sí? Ha aumentado el nivel de rendimiento cuando pues se ejecutan pruebas con JMeter y vemos que llevamos en 49 muestras, ¿sí?
y aquí vemos el total de todos los que hemos tenido que hacer error. Hemos tenido un rendimiento de 5 por minuto. Entonces en kb por segundo está una tasa, pues ha ido aumentando con relación a nuestro ejercicio anterior, que estaba en 6.3, ahora está en 6.4, ¿sí? Pinchemos esa información, guardemos la información y veamos. Ahora veamos el uso de la CPU. El uso de la CPU está en un 32% en el momento de que se están ejecutando las pruebas. Entonces guardémonos el pantallazo del uso de la CPU para el primer caso. Listo, entonces detengamos la prueba, que ya va por 64 hilos. Muy bien, ya llevamos 80 peticiones y vemos como la memoria aumentó demasiado. Estaba en 6.4 y ahora está en 6.6, ¿sí? Igual el uso de la CPU está en un 75%. Entonces es interesante el uso a la saturación a la que llega la base de datos. Ahora, por último, vamos a realizar la prueba, que tiene 32 usuarios, contador de bucle, y verifiquemos de 9, verifiquemos cómo sucede el hecho de que sean muchos más usuarios. Mire que ya van por 144 peticiones. Ahí va aumentando mucho, y la base de datos ya va por un 6.5 sin ningún problema. Guardemos. Y verifiquemos la memoria ahora que está siendo utilizada. Es muchísimo para la utilización de la memoria. Entonces el grado de saturación es bastante interesante. Y veamos el CPU. El CPU pues está aumentando progresivamente, y vemos que ya se creó o ya se generó un porcentaje de ejecución bastante interesante. Es lo que más está aumentando procesos en el momento, es el sistema de grabación que tenemos en el momento, pero también va aumentando exponencialmente la parte de Oracle y la parte de Java, que son los más sacrificados en este aspecto, ¿sí? Ya vamos en un total de 155 peticiones. Entonces es bien interesante. Vamos a detener el proceso para que de pronto no tengamos ningún problema en nuestro sistema actual. Muy bien, para el segundo numeral de nuestro laboratorio debemos realizar un análisis de la documentación gráfica de ADDM que se utiliza en Oracle. Entonces, pues nos vamos a base de datos, nos vamos a rendimiento, y ahí nos sale un pantallazo del rendimiento de la máquina, el uso de la CPU. Recordamos que en estos momentos, en estos picos, fue en donde se hizo la ejecución del archivo monitor, y mire cómo hay una saturación de la CPU, y también podemos verificar
en todos los gráficos relacionados a nuestra máquina. Veamos, entonces ejecutemos ahora el addm. Dice que si estamos seguros de crear una nueva instancia de AWR, entonces vamos a decirle que sí. Vamos a decirle que sí, pero antes pues tomamos un pantallazo para la vista de nuestro documento como tal, en donde estamos registrando toda la información pertinente a este respecto. ¿Sí? Entonces el comportamiento de la memoria está bastante grande, está en 6.8, y eso se debe a la ejecución de esta herramienta muy bien. Entonces estamos esperando la respuesta. Vamos a intentar recargar a ver qué sucede. Muy bien. Intentemos nuevamente. Bueno, entonces aquí vemos el diagnóstico de base de datos ADDM. Como vemos, pues estas son las sesiones activas, ¿sí? Y los periodos de análisis. Muy bien. Esto lo podemos acercar para verificar más a fondo cómo está el funcionamiento de ADDM. Vemos que el nombre de la tarjeta está de ADDM. Listo. Podemos ver instantáneas del uso. Mire que vemos el uso de el rendimiento de los dispositivos utilizados en nuestro informe. Entonces vamos a tomar un pantallazo a este respecto y lo vamos adjuntando en nuestro ahora intentamos ejecutar un informe de AWR. Vamos a decirle que por diapositiva, desde esta hora, vamos a decirle que seleccionar hasta las 12, por ejemplo. Entonces vamos a poner aquí que desde las 11. Vamos a ver. Generar el informe. Y AWR pues nos genera el informe pertinente para nuestra base de datos. ¿Sí? Cuando vemos entonces que se está generando el informe, yo me imagino que pues el grado de saturación de la base de datos en este momento es bastante alta, y si podemos notar el monitor, pues sigue la utilización en un grado bastante alto. Por eso no es tan rápida al momento de mostrarnos la información. Bien. Muy bien, entonces intentemos refrescar la información y vemos ya el Workload repositorio cuando ejecutamos estas consultas, ¿sí? Entonces esa es la información que nos genera las estadísticas de AWR, ¿sí? Entonces podemos guardar los pantallazos. Estas diapositivas nos sirven mucho para verificar
si en cierto momento pues nos generó algún inconveniente la base de datos, ¿sí? Cuando ejecutamos ciertos consultas bastante pesadas. Y es bien importante esta herramienta porque ella nos ayuda a monitorear lo que sucede actualmente en la base de datos, ¿sí? El modelo del tiempo, las operaciones que ha habido en ese lapso de tiempo de las 11 que pusimos hasta las 12, ¿sí? El estatus de los servicios, toda esa información pues la podemos obtener mediante la ejecución de esta herramienta, que es bastante interesante, ¿sí? Todas las operaciones, las consultas SQL, ¿sí? Todo el análisis de las SQL, los inconvenientes que ha habido con las excepciones. Y todo lo que ha ocurrido con respecto a la base de datos. Si vemos, es un informe extenso, muy extenso, ¿sí? Pero esa es una herramienta muy importante al momento de poder buscar información de nuestra base de datos. Entonces es bien interesante tenerlo presente para poder nosotros hacer este análisis. Y finalmente tenemos las herramientas de análisis del propio Windows que hemos estado ya chequeando. El monitor, miren que ya se encuentra un uso de la memoria bastante alto. Estamos llegando al borde de los 7 GB utilizados en memoria. Entonces esta herramienta de Windows nos ayuda a supervisar lo que tiene que ver con los servicios del servidor, la memoria, el disco, la ocupación del disco como tal, para no perder datos de nuestra base de datos, y la información general que tenemos. Entonces es muy importante que chequemos esta herramienta que nos brinda un monitoreo a tiempo real para la revisión de todos los aspectos de la base de datos y de nuestro servidor. Ha sido un placer. Soy Luis Reyes y estoy realizando este tutorial para el SENA con relación a la actividad de la verificación de la gestión del rendimiento de base de datos y del rendimiento del servidor. Ha sido un gusto, un placer.